El dólar va a estar en 200 más rápido de lo que la gente cree. Exactamente. Entonces, en este contexto, a partir del segundo semestre y sobre todo a partir de septiembre, octubre, noviembre, la pérdida del poder adquisitivo del salario va a ser muy superior a la pérdida registrada durante el gobierno de Mauricio Macri. Y los niveles de pobreza e indigencia, que en lo peor de la crisis del 2002 saltaron redondeando 50%, la de pobreza, el nivel de pobreza va a saltar 60-65% en el momento más álgido. Es muy fácil de ver. Si nosotros 60, estamos, acá hay 3 títulos que acabas de tirar: dólar 200, 3 dígitos de inflación, 60-70% de pobreza, esto para fin de año. En el timing, repito, en la segunda mitad del año se inicia un viaje hacia eso. La velocidad está. ¿Qué puede hacer el gobierno, Diego? Discúlpame que te interrumpa. ¿Qué puede hacer el gobierno o qué debe hacer el gobierno desde tu mirada para empezar a frenar esta historia que vos estás comentando? Estamos hablando con el economista Diego Giacomini, se recién engancha. No hace falta que se lo diga porque no lo va a hacer y yo no estoy in office, yo no estoy en el gobierno, entonces no tiene sentido. Lo que sí puedo decir, lo que yo creo que va a hacer. El gobierno acá está encerrado en esta propia locura de la cuarentena totalmente irracional, porque hay que tener en cuenta esta cuarentena cavernícola irracional. Hay que tener en cuenta que Argentina, hay 200 países en el mundo. Si hay un país que no puede hacer esto y que es diferente a los 199 restantes, desgraciadamente es Argentina. O sea, si hay un país que tiene la espalda más chica de todo el mundo para apagar la economía, es Argentina. Es muy fácil de explicar. ¿Qué hacen el resto de los países en esta cuarentena cuando apagan la economía? Muy sencillo. Tenés, por un lado, los gobiernos que le dan a la maquinita, emiten moneda, pero ellos no generan inflación. ¿Por qué? Porque en época de crisis, si usted es europeo, busca refugiarse en el euro. Es lo que más quiere. Si usted es americano, para dar los dos ejemplos más importantes, usted se refugia en el dólar. Entonces, ¿qué sucede? Aumenta la demanda de euros, aumenta la demanda de dólares. La gente quiere más dólares, la gente quiere más euros. Entonces, si el gobierno no emitiera, habría deflación. Entonces, ¿qué pasa? Entonces los gobiernos salen a emitir para que la inflación sea cero. Porque si no emitieran, la inflación sería negativa. Del otro lado, estos mismos gobiernos aumentan el gasto público y aumentan el déficit fiscal. Pero ¿qué sucede? Estos gobiernos nunca defaultearon en su vida. Entonces tienen credibilidad, tienen reputación. Los papeles de la deuda son percibidos como seguros, que la gente los quiere. En épocas de crisis, la gente no solamente se refugia en la moneda, sino se refugia en sus papeles de deuda, porque son percibidos como muy seguros, que si los tienen se los van a pagar seguro. Entonces, ¿qué sucede? Del otro lado, los gobiernos tienen financiamiento, si la gente quiere los papeles de deuda, los compra y tiene financiamiento muy baratito. ¿Cuál es el problema? Uno, Argentina es el único país del mundo donde en época de crisis la gente siempre aborrece el peso, siempre se escapa de peso, pero en época de crisis quiere todavía más dólares. Entonces eso es querer menos peso. ¿Esto qué quiere decir? Que si el gobierno no emitiera, la inflación igual se aceleraría. O sea que vamos a ver papeles de 5.000, de 10.000 pesos, por ejemplo. No lo sé, eso es una decisión política, o sea, imagínate que estuvieron 10 años sin emitir lo del 500, eso claro. No te lo puedo decir porque eso depende del burócrata que esté sentado en el Banco Central. Lo que yo te puedo decir es que la cantidad de dinero desde noviembre para acá aumentó 75%. En un país donde
aumenta la oferta de dinero 75% y la gente cada vez quiere menos peso, lo cual es Seguro. tirarle nafta de cohete espacial al problema de la inflación, al fuego de la inflación. Y encima, del otro lado, Argentina está en default. O sea, nadie le presta plata a Argentina, nadie la financia. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que Argentina, por un lado, no puede emitir, y por el otro no puede ni aumentar el gasto, ni aumentar el déficit fiscal. Y es lo que hacen todos los otros países. Ahora bien, los gobernantes de Argentina ignoran esto que yo estoy diciendo. Les importa 3 rabanitos. Entonces, ¿qué sucede? Emiten moneda, aumentan el gasto público, aumentan el déficit fiscal. Es más, el gasto público y el déficit fiscal lo pagan con papelitos de colores del Banco Central. ¿Esto qué va a generar? Esto primero va a generar que el dólar salte mucho y después que la inflación corra detrás del dólar. Por eso digo, la inflación, fíjese, estaba en 2%, el IPC nacional en el mes de febrero, ya está 3.3 en marzo. En abril estará, no sé, 3.7, 4, y ahí empieza, pasa de 3 a 4, de 4 a 5,5, por decir, de 5,5 a 6.8, de 6.8 a 8, y del otro lado la inflación anual, que está en 50, va a subir de 50, 60, 70, 80, 90, hasta ir hasta los 3 dígitos. Bien. Para la gente común, ¿qué le digo, señores? El que tiene la suerte de tener dólares guardados, trate de no escupir ningún dólar, ¿ok? ¿Por qué? Porque el dólar le va a ganar a todo en el corto y en el mediano plazo. El que tiene la suerte de todavía milagrosamente tener algún ahorrito, que siga En pesos decís vos. ¿Cómo? En pesos decís vos, y ya me voy al informativo. ¿En pesos? ¿Algún ahorrito en pesos? Que compre dólares con esos pesos que le sobran, al precio que sea. Uh-huh. ¿Ok? Y también que la gente estoquee alimentos. Claro, se va a tornar una bola, Diego, ya la vimos. La gente que no quiere vender, el tipo que está estoqueado no va a querer largar, va a haber presión sobre los intermediarios, sobre los productores. Bueno, ¿qué panorama? Eso genera más escasez, porque si a vos te quieren hacer vender un artículo a un precio que es menor que el que lo tenés que reponer, no lo vas a vender. Y al no venderlo, se contrae la oferta. Hay menos oferta, y si hay menos oferta, hay todavía más inflación. Diego, agradecerte el contacto, gracias por este panorama también, y esperemos que el próximo contacto tenga, no sé si decir un mejor panorama, pero bueno, que nos encuentre, por lo menos que nos encuentre mejor. Sin medias tintas. Sí, señor, sin medias tintas. Buen título para un programa. Un abrazo muy grande, Diego. Hasta luego. Adiós. El licenciado en Economía, Diego Giacomini. Para algunos será polémico, para otros serán verdades, otros dirán no, es muy extremista. Por eso la nota a todos, para que todos saquen sus propias conclusiones.